Muy buenas tardes. Vamos a revisar lo que es la clase número 12 de inglés con los estudiantes de sexto de básica, programada para este día viernes 11 de septiembre. Vamos a empezar. Recordándoles que cuando vean este icono, sabemos que debemos pasar a nuestro portafolio. El día de hoy nos toca ver el tema de oraciones afirmativas, Affirmative Sentence. La clase anterior nosotros vimos el ejemplo de cómo formar oraciones afirmativas, la estructura más que nada. Ahora vamos a retomar un poco de ese tema y vamos a continuar. Aquí tenemos que podemos en una oración afirmativa reemplazar los nombres o los sujetos por... Tenemos el primer ejemplo que nos dice Joe and Zach are playing guitar. Este Joe and Zach, que está de color azul, es el sujeto. Are playing guitar, el resto de la oración, are es el verbo, ¿no? Este Joe and Zach es el sujeto, yo puedo reemplazarlo por un pronombre. ¿Por qué pronombre? En este caso puedo reemplazarlo por they. ¿Y por qué they? Porque me estoy refiriendo a dos personas diferentes. No me estoy incluyendo a mí en la oración, por lo tanto no es we, o sea, no es nosotros, ni tampoco ustedes, porque no estoy incluyendo a la segunda persona en la oración, sino que estoy hablando de dos personas completamente fuera, es decir, terceras personas, en este caso del plural. ¿Y cuál es la tercera persona del plural? Es they. Por esa razón, en este caso, Joe and Zach se reemplaza por they. Y el resto de la oración se mantiene igual. ¿Y de qué me sirve esto? Pues nos sirve para más adelante poder responder a las preguntas usando los pronombres. Ya veremos ese ejemplo más adelante. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo reemplazar el sujeto con un pronombre. Tenemos aquí la oración Rosie is washing the car. Tenemos aquí Rosie, que es el sujeto, lo vamos a cambiar por un pronombre. En este caso vamos a cambiarlo por el pronombre she. ¿Por qué she? Porque, bien, analicemos el sujeto de la oración. Es Rosie, femenino, y estoy hablando de una tercera persona. Por ende, es la tercera persona en femenino. ¿Y cuál es el pronombre tercera persona en femenino? Es she. Por esa razón, se reemplaza con el she. Vamos a practicar un momento. Aquí nos dice, reemplaza el sujeto con el pronombre correcto. Mike is sick. ¿Con qué pronombre reemplazaremos Mike? Si atendemos al caso anterior, en este caso Mike, estoy hablando de una tercera persona, pero ya no en femenino, sino en masculino. ¿Y cuál es la tercera persona en masculino? Es he. Por lo tanto, aquí iría he is sick. En la siguiente oración tenemos Spanish is necessary. ¿Cuál es el sujeto? Es Spanish. ¿Cómo lo reemplazo? Vamos a analizar. ¿Qué es Spanish? No es un pronombre que me dice una tercera persona, no en femenino o en masculino. En este caso es una cosa, algo abstracto, un objeto, entra en esa categoría. Por ende, ¿cuál es el pronombre de la tercera persona referido para objeto? Es it. Por lo tanto, aquí iría it is necessary. Vamos con otros ejemplos. Catchy is tall. ¿Cómo reemplazamos el catchy? Con el pronombre she. Porque recordemos que estamos hablando de la tercera persona en singular y en femenino. Abajo, un ejemplo parecido. Alice smart. El Alice se reemplaza por un pronombre que permita que la oración no pierda sentido. En este caso, Alice, al igual que la oración de arriba, puede reemplazarse por el pronombre she. She's smart. Otros dos ejemplos más. Tenemos aquí la oración Pam and you are in class. Pam and you are in class. Aquí ya estoy hablando de dos personas, Pam y tú.
por eso dice Pam and you. ¿Cómo lo reemplazamos? Pues en este caso estamos hablando del plural, así que sabemos que puede ser we, you o they. Vamos a analizar. ¿Sería we? En este caso we no sería, porque yo no estoy diciendo que me incluyo en la oración. No estoy diciendo Pam and me, no me estoy incluyendo en la oración. Estoy diciendo Pam and you. Entonces ahí ya me está dando el indicio de que este Pam and you se reemplaza por el you. You are in class. Ustedes están en clase. Siguiente oración. Carl and Lisa are absent. Estoy hablando de Carl y Lisa, dos personas que no están en mi cercanía, en mi entorno. Por lo tanto son terceras personas. Y como está en plural, ya sabemos que las terceras personas del plural van con el pronombre they. They are absent. Ahora vamos a ver la forma interrogativa del verbo to be. ¿Cuál es la estructura? En este caso la estructura es bastante similar a una oración afirmativa. Lo que cambia es el orden. En una oración afirmativa primero va el sujeto, el subject, luego el verbo, el verb y al final el complemento. En el caso de la forma interrogativa del verbo to be, las dos primeras se intercambian. Ahora va el verbo primero y luego el sujeto. Y al final el complemento. Y luego del complemento obviamente va el signo de interrogación. Nótese que solamente hay un signo de cierre. Y eso es porque en inglés solamente se utilizan los signos de interrogación y de exclamación solamente como cierre. No van al principio, solamente van al final. Entonces, analicemos la estructura del verbo to be en su forma interrogativa para cada uno de los pronombres. Observen que los pronombres ahora ya no están al principio, sino aquí, porque primero va el verbo. El verbo be, o el verbo to be, para el pronombre I, recuerden que es am. Entonces, por ende va aquí, am, I, fine. Para el you, recuerden que el you, ya sea en singular o en plural, la forma del verbo be es la misma, es are. Are you sick? Para las terceras personas, el verbo be se conjuga como is. Is he present? Is she absent? Is it good? Para las terceras personas del plural también va are. Are we tired? Are you crazy? Are they thirsty? Entonces debemos recordar que aquí el verbo be va al principio, en la forma interrogativa, luego el pronombre, luego el complemento y al final el signo de interrogación. ¿Y cómo respondemos a este tipo de preguntas? Podemos responder básicamente de dos formas. Vamos a ver primero las formas afirmativas, es decir, la que estoy verificando o dando fe de que lo que me está preguntando es cierto. Entonces, ¿cómo respondo de forma corta? Respondo yes, de forma afirmativa, ¿no? Yes. Y luego utilizo el pronombre que se reemplazaría. Nótese aquí en el ejemplo. Is Gustavo fine? Gustavo, tercera persona y masculino del singular. Entonces, ¿cuál es la tercera persona masculino singular? Es he. Por eso pongo aquí. He is. ¿Cuál es la forma completa de responder o la forma larga? Respondo con todo el he is más el complemento de la oración. En este caso, yes, he is fine. Sí, sí está bien. Acá que estoy diciendo, sí, sí lo está, directamente. Entonces podemos responder tanto de forma corta como de forma completa o de forma larga. Vamos a practicar. Tenemos aquí que debemos cambiar a la forma interrogativa y responder en la forma afirmativa corta, como vemos aquí en el ejemplo. Tenemos aquí la oración I am surprised. La oración se transforma en pregunta. Am I surprised? Y la respuesta afirmativa de forma corta es yes, I am. Aquí no hay mucho que cambiar porque directamente ya están en pronombres. Así que veremos. La oración 2. You are in the cinema. Como sería en pregunta. Cambio el you are por el are you.
por lo tanto quedaría el Are you in the cinema? La respuesta afirmativa, Yes, you are. Vamos a la tercera. La oración es He is an engineer. ¿Cómo sería en forma de pregunta? Is he an engineer? ¿Cuál sería la respuesta de forma afirmativa corta? Yes, he is. O la 4. She is a singer. ¿Cómo sería la forma de pregunta? Is she a singer? ¿Cuál sería la forma corta de respuesta afirmativa? Yes, she is. Pregunta, oración 5. It is a desk. ¿Cuál sería la forma de pregunta de esta oración? Is it a desk? ¿Cuál sería la forma afirmativa de respuesta corta? Yes, it is. Vamos a la oración 6. You are our classmate. ¿Cómo sería la forma de pregunta? Are you our classmate? La respuesta afirmativa corta. Yes, you are. Y por último, la oración 7. They are very funny. ¿Cómo sería en forma de pregunta? Are they very funny? Y la forma corta afirmativa de respuesta. Yes, they are. Ahora vamos a pasar a la forma negativa del verbo to be. Recordemos las oraciones afirmativas. Es de hecho la misma estructura. ¿Qué cambia? Pues que ahora al verbo le agrego la palabra not, es decir, una negación. Voy a agregarle el not a la palabra, al verbo, perdón. Por ejemplo, aquí tenemos la oración He is not present. Él no está presente. Estoy negando. Ya no es una oración afirmativa, sino una oración negativa. Ahora, esto puedo contraerlo. ¿Cómo lo puedo contraer? Básicamente puedo contraer el verbo be más el not, pero solamente puedo hacerlo para todos los pronombres, excepto la conjugación del be cuando es con el pronombre I. Es decir, el I'm not. Ese I'm not no va contraído, no se puede. Pero el is not, como vemos aquí, sí se puede contraer y sería isn't. Y el are not lo puedo contraer y sería aren't. Isn't, aren't es igual a decir is not o are not respectivamente. Aquí vemos la estructura de una oración negativa para cada uno de los pronombres. En este caso el I, am not lo puedo contraer, pero como vemos aquí en el ejemplo se contrae ¿qué cosa? El pronombre más el verbo be, no el verbo be más el not, como sucede acá. El pronombre más el verbo be sí se puede contraer en todos. I am not puedo contraerlo como I'm not. You are not como you're not. He is not como he's not. She is not como she's not. It is not como it's not. We are not como we're not. You are not como you're not. Y they are not como they're not. Nótese que el not en todos estos ejemplos va aparte. ¿Qué he contraído? El pronombre más el verbo be. El not queda aparte. Pero debemos recordar que el not puede contraerse con el verbo be solamente cuando es is y cuando es are. Vamos a practicar. Aquí vamos a aplicar la contracción. Vamos a cambiar la forma negativa de estas oraciones. La primera, I am sad. ¿Cuál es su forma negativa? I'm not sad. O I am not sad. Ambas formas son correctas. Vamos a la segunda, you are at the movies. ¿Cuál sería la forma contraída? You aren't at the movies. Nótese que ahora he cambiado o he contraído el are más el not. Y por eso aquí va aren't. You aren't at the movies. Siguiente, he is a policeman. ¿Cuál sería la forma negativa? Ya contraída. He isn't a policeman. Con la 4, she is a veterinarian. ¿Cuál sería la forma contraída negativa? She isn't a veterinarian. Pregunta 5, oración 5, perdón. It is a desk. Su forma contraída sería it isn't a desk.
Siguiente pregunta. We are in math class. ¿Cómo sería la forma negativa? We aren't in math class. Oración 7. You are my friends. ¿Cuál sería la forma negativa? You aren't my friend. Y por último la oración 8. They are bad soccer players. ¿Cuál sería la forma negativa? They aren't bad soccer players. Ahora vamos a ver lo que son las respuestas negativas. Recordemos que cuando vimos la forma interrogativa del verbo be, respondíamos afirmativamente, es decir, yes. Ahora, la respuesta negativa obviamente involucra el uso del not. ¿Cómo podemos responder de forma negativa? Al igual que la anterior, de forma corta y de forma completa o larga. Y al igual que las otras, también puedo contraerla. Vamos a ver. En la primera forma, la forma corta, ¿cómo niego esta oración en este caso? No, I am not. Puedo contraerla, pero recuerden que se contrae en este caso para el pronombre I, se contrae el pronombre más el verbo be. Por lo tanto aquí queda no, I'm not. Aquí abajo tenemos la respuesta completa. No, I am not sick. Estoy utilizando el complemento. ¿Cómo contraigo esta oración? No, I'm not sick. Observen que en el caso del I, recuerden por favor, se contrae solamente el I y el be. Si utilizo los otros pronombres, el you en adelante, si es is más not, puedo contraerlo como isn't. Si es are más not, puedo contraerlo como aren't. Vamos a practicar, vamos a cambiar la forma negativa y proporcionar una respuesta corta y una respuesta larga en esta forma, ¿no? Observemos el ejemplo. La oración es Betty is busy. La forma interrogativa is Betty busy. La respuesta corta sería no, she's not. La respuesta completa, no, she's not busy. Vamos a la siguiente oración. Charles is tired. Forma interrogativa. Is Charles tired? Forma de contestar negativamente. Forma corta. No, he's not. Forma completa. No, he's not tired. Siguiente oración. The cat is hungry. Forma interrogativa. Is the cat hungry? La respuesta corta en forma negativa. No, it's not. La respuesta larga en forma negativa. No, it's not hungry. ¿Listo? Entonces esto es lo que hemos visto el día de hoy. Hemos aprendido la forma negativa, la forma interrogativa y la forma de responder tanto afirmativa como negativa. Ahora tienen el siguiente deber, dividido en 3 partes. Primero van a reemplazar el sujeto con el pronombre correcto en estas 4 oraciones, tal como vimos en los primeros ejemplos. Esto, reemplazarlo por un pronombre. La siguiente parte del deber consiste en responder en la forma afirmativa completa a la pregunta. ¿Is Robert fine? Entonces yo tengo que responder de forma afirmativa y completa. Revisen los ejemplos si no les quedó claro. Y finalmente aquí tenemos que cambiar a la forma interrogativa y responder, en este caso de forma afirmativa. Observen el ejemplo. Adrian is sad. En forma de pregunta, is Adrian sad? Forma afirmativa de responder, yes, he is. Y la última parte, tenía 4 partes de este deber, tenemos que responder de acuerdo a la pista, siguiendo los ejemplos. ¿Cuál es la pista? La pista de la palabra de rojo, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Observen. Tenemos una pregunta, que es de color negro en este caso. ¿Is this a picture? Voy a responder yo así. No, it's not. It's not a picture. Estoy negando lo que me está diciendo en la pregunta que está en negro. ¿Y con qué voy a responder? Voy a responder con la clave, que es la palabra que está en rojo.
Entonces si digo que no, no lo es, no es una pintura, es una ventana. It's a window. En el caso de acá, dice, is this a board? Entonces, ¿cómo respondo? No, it's not. It's not a board. ¿Cuál sería la respuesta entonces? It's a map. Estoy utilizando la palabra que está en rojo. Lo mismo acá. Is this a notebook? No, it's not. It's not a notebook. It's a book. Estoy utilizando la palabra en clave que está en rojo. Por favor, guiarse con el ejemplo, si no queda claro. Y con esto, con esto termina lo que es la clase y el deber que tienen que hacer. Recuerden que tienen que pasarlo directamente al portafolio y no tienen que enviarme absolutamente nada. Esto es todo por el día de hoy y nos veremos en una nueva ocasión con un tema nuevo de la asignatura.